Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento del Señor, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios capítulo 2 del 1 al 7. A todos les damos una cordial bienvenida a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. Le invitamos a tomar papel y pluma mientras estudiamos el estudio titulado Los obreros de la hora undécima. Antes de iniciar nuestro estudio, voy a leer en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática. En la página 26 dice lo siguiente: todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo de Dios en este tiempo de peligros y de tinieblas. Pero es el propósito determinado de Satanás impedir que los rayos de luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Si queremos tener la luz que ha sido provista para nosotros, debemos manifestar el deseo que tenemos de ella por un diligente escudriñamiento de la palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí la palabra inspirada nos dice que Dios tiene verdades para nosotros que vivimos en este último tiempo. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, pero es el plan determinado de Satanás, dice, impedir que esta luz brille sobre nosotros, especialmente en este periodo de peligro y tinieblas. Vamos a arrodillarnos en oración para pedir que el Señor nos instruya, nos ilumine y nos motive con su palabra a hacer exactamente lo que nos ha llamado a hacer su pueblo, el pueblo adventista, en estos últimos días. Vamos a orar. Amantísimo Padre que está en el cielo, santificado sea su santo nombre. En este momento, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a implorarle que nos bendiga mientras escudriñamos su palabra. Ponga en nosotros ese grande deseo de conocer su voluntad y poder obrar de acuerdo a ella como pueblo de Dios. Gracias por la presencia de su Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a buscar obreros para su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora de las 3, vio a otros que estaban en la plaza ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban ociosos, y díceles: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle: porque nadie nos ha ajustado. Díceles él: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Versos 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Mateo capítulo 20, del versículo 1 al 8 y versos 16. Queridos hermanos,
Por largo tiempo nosotros hemos leído Mateo 20, en el cual normalmente se utiliza para motivarnos a la obra misionera. Y es cierto, debemos hacer obra misionera como pueblo. Pero vamos a ver que Mateo 20 tiene algo mucho más profundo que mostrarnos a nosotros, especialmente a nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo adventista, el remanente pueblo de Dios hoy. Dice el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página Palabras de Vida del Gran Maestro, página 81, dice lo siguiente: Cristo es la verdad. Sus palabras son verdad y tienen un significado más profundo del que aparentan tener en la superficie. Todos los dichos de Cristo tienen un significado que sobrepuja su modesta apariencia. Las mentes avivadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de esos dichos, hallarán las preciosas joyas de verdad, aun cuando sean tesoros escondidos. Vuelvo a leer. Las mentes avivadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de esos dichos y hallarán las preciosas gemas de verdad, aun cuando sean tesoros escondidos. En otras palabras, queridos hermanos, Mateo 20, como muchas otras parábolas, fueron dictadas, presentadas por Cristo mismo. Son sus palabras, directamente de Él. Y dice que las palabras de Cristo tienen un significado que sobrepuja su modestia apariencia. En otras palabras, son más profundas de lo que aparentan ser en la superficie. Y los únicos que podrán comprender eso son aquellos que, bajo la influencia del Espíritu Santo, sus mentes son despertadas a escudriñarlas. Y ellos, dice la palabra, dice la promesa aquí, hallarán las preciosas gemas de verdad, aun cuando sean tesoros escondidos. Hermanos, ¿no queremos esos tesoros? ¿No queremos encontrar esas preciosas gemas para nuestro bien, para nuestra instrucción y para que nos iluminen como pueblo de Dios en estos últimos días? Con eso en mente, encontramos en Mateo 20 lo siguiente. En el verso 1 encontramos que el reino de los cielos es comparado con un padre de familia. Encontramos al padre de familia buscando obreros. Los obreros, dice, son enviados a su viña. Los obreros son contratados en la plaza. Y si notamos cuidadosamente, se menciona que el padre de familia sale a buscar obreros muy temprano por la mañana. Luego sale a la hora tercera, luego sale a la hora sexta y nona, y finalmente a la hora 11. En otras palabras, aquí encontramos un padre de familia, encontramos una viña donde se debe trabajar, encontramos una plaza donde él contrata a sus obreros, y encontramos a los obreros que él utiliza en diferentes horas. Encontramos 5 llamadas aquí en Mateo 20 de obreros. Muy temprano por la mañana, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena y la hora 11. Primeramente preguntamos, ¿quién es este padre de familia? Encontramos la respuesta en Mateo, capítulo 6, versículos 9. Vosotros pues, dijo Cristo, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que el Padre aquí es Dios. ¿Quiénes son los obreros? En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente: y después de estas cosas designó el Señor aún a otros 70, los cuales envió de 2 en 2, delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que encontramos aquí en Lucas 10 que el Señor dice que sus obreros son aquellos que Él utiliza para llevar el Evangelio al mundo.